Cuando leí algunas de las tantas palabras que escribió Ariel Robert, ¿y quién es Ariel Robert? Bueno, Ariel Robert es un colega, es periodista de LB8, Radio Nacional Libertador Mendoza, es además autor del libro La Grieta del Medio y es director del programa de televisión Tu Mejor Idea, me encantó la idea. Y nada, en el día de hoy, llegando a todo el país, elegimos a Robert, la Balmagia y el Embón para poder pensar en voz alta. Hola Ariel, ¿cómo te va? Hola, buenas noches Horacio, buenas noches Luisa, Alejandro y feliz día, si cabe el término del augurio por lo menos. Sí, claro que Sí, lo hay. hay que sentirse feliz de poder estar trabajando como periodistas, haciéndolo en plena libertad, Ariel. Hoy Sí. hablábamos de presiones y de lo que pasa, como algunos han hablado de periodismo de guerra. Qué difícil, ¿no? Sí, y sobre todo cuando se pierde la perspectiva de la realidad, ¿no? De esta realidad que estamos atravesando y que es realmente dramática y que tiene muchos ribetes y muchas aristas que por ahí pasan disimulados por algunas mezquindades también de parte del periodismo, ¿no? De señalar algunas cosas como errores cuando no son errores, o sea, ya estamos asistiendo, podríamos decir, a una ausencia de ética que creo que no hemos vivido en otros momentos, ¿no? Totalmente, yo te digo, cuando se intoxica con la información, ¿no? Cuando, más allá de parafrasear a algunos importantes referentes, pero la mentira forma parte de una moneda muy cara, porque no es solamente el dueño de la antena, del papel o de tu sueldo. Son intereses cruzados que obligan a aquellos, por supuesto, que claudican de principios, mentir. Sí, yo decía que es el último límite, porque cualquiera puede interpretar y entender que las preferencias, los sesgos, los afectos, que incide absolutamente también en el oficio que nosotros llevamos adelante, y puede ser hasta aceptable y comprensible. Ahora, ya pasar esa barrera y convertir una opinión en un hecho, la verdad que es lamentable y además me parece que otra cosa es que tenemos que tomar dimensión del poder y de la concentración que sigue habiendo lamentablemente en medios. Claro, siempre nos llama, al menos a los que hemos tenido la posibilidad de viajar por la Argentina, muchísimo llegar a alguna provincia y en vez de informarnos sobre lo que está pasando allí en la provincia, en general la mayoría de los hoteles, de los restaurantes, tienen puesto un canal central de la capital federal. Es notable eso, cómo se han ido de alguna manera comiendo también a los medios locales, ¿no? Para inocular determinada realidad que, insisto, no es la realidad ni provincial ni de la región. Claro, sí, es una muy buena observación. Asimismo, creo que eso, la única vez que hubo un periodo en donde fue distinto, fue gracias a la 26522, a la Ley de Servicios de Comunicación, en donde contemplaba cuotas y que debía resolver cada lugar, digamos, cada localidad, también su formato noticioso. Obviamente, ustedes saben mejor que yo que por una ecuación de carácter económica les resulta mucho más económico repetir una señal que hacer un noticiario, entre otras cosas, Claro. ¿no? Además Por de la eso, conveniencia económica, es bastante más fácil poder multiplicar el poder de esa manera. por eso, Hemos Ariel, es visto, tan importante claro, tener a nuestros compañeros y a nuestra radio nacional en cada una de las ciudades o provincias, para escuchar qué es lo que pasa allí con voz propia. Claro, Mendoza tiene una peculiaridad absolutamente singular al respecto, porque en Mendoza, Gran Mendoza, hay dos señales de Radio Nacional, en el caso de Radio Nacional Libertador, donde yo tengo el orgullo de trabajar, y está LRA6, que es Radio Nacional, la filial de Mendoza. Pero también en el sur está la radio de Malargüe, Nacional de Malargüe, y LB4, que es la Radio Nacional de San Rafael. Es un caso muy singular, convengamos, pero bueno, por lo menos hay voces que disienten del monodiscurso habitual. Bueno, hemos visto crecer los monopolios, hemos visto crecer las corporaciones, hemos visto caerse el proyecto de la ley de medios. Y dolorosamente el fuego es desigual.
el fuego es desigual, porque han comprado 4 o 5 cabezas mercenarias que te mienten, que te insisten con la mentira, y en esta cosa del nazi Goebbels, miente, que algo quedará, a veces en el zarandeo sabemos qué pasa, ¿no? No, acá en Mendoza nosotros, a ver, de alguna manera, y esto tiene que ver con el ejercicio de nuestra profesión y no tiene que ver con la defensa, más allá de que abonamos el modelo del gobierno nacional. Y esto lo decimos justamente, lo manifestamos públicamente porque de esa manera el público sabe desde dónde estamos hablando, por lo cual no es menor. Pero en el caso de Mendoza es clarísimo la percepción que tiene gran parte de la sociedad, la ignorancia que tiene, por ejemplo, de la cantidad de dinero que el Estado de la Nación le baja a Mendoza. ¿Por qué? Bueno, porque los medios en general no trabajan, no tratan ese tipo de temas. Cuando lo tratan lo hacen de manera somera, entonces dicen el gobierno, no sé, asistió a las empresas, a las pymes con un ATP, pero la mayoría de las personas desconoce que eso en realidad son recursos de la nación. Y en esto, cada vez que nosotros podemos hablar con un funcionario, somos bastante enfáticos en decirles que debiesen tener una acción, al menos en Mendoza, un poco más enjundiosa, más potente y más frecuente, porque de esta manera, seriamente, porque esto no tiene que ver con que la gente hace una lectura caprichosa, es definitivamente lo que le llega a la gente. Ariel, veía el título de tu libro, La grieta del medio. ¿Haces referencia a la grieta también instalada en los medios de comunicación, en el medio periodístico? ¿Hablas de eso? Sí, claro, hablo de esto. En realidad son artículos y columnas que fui escribiendo. Yo tengo no mucho, 40 años trabajando en esto, trabajo desde muy chico en medios de comunicación y bueno, y tuve la oportunidad de dirigir lo que es Grupo América en la zona, en la región de acá de Mendoza, y bueno, con las diferencias ostensibles que pude haber mantenido, que fueron respetuosas hasta que no me quisieron más, digo, ¿no? Pero que está bien y es legítimo. Pero escúchame una cosa, querido Robert. Estás hablando con 2 periodistas que hace menos de 30 años, en ese Grupo América inicial, teníamos un espacio de la tarde, que era Punto de Encuentro. En algún momento también nos acompañó la Olga Warnat, pero con un solo dueño en aquel momento, Ernequian, hasta que la mano se fue cambiando, vinieron otros intereses del menemato, y hicimos lo que pudimos hasta que la persiana se bajó. Así que en el devenir, y vimos también como diarios que no podían comprar radios, compraron radios, como diarios compraron canales de televisión, y todo eso terminó concentrándose en un solo discurso, el discurso del poder de turno. Sí, efectivamente. También hay que decir que, aunque haya, en el caso de Mendoza, ¿no?, que hay 3 o 4, podríamos decir, grupos de medios, con algunas diferencias no muy ostensibles en la dimensión y en el tamaño, pero si uno los ve, obran todos de manera, yo podría decir, ojalá corporativa, pero no es corporativa, es con una intencionalidad específica y tiene que ver con esta distorsión. Yo siempre digo que es un espejo como de los parques de diversiones, ¿no? Sí, claro, que te multiplica imagen sobre imagen. Claro, y el tema del libro, en realidad el libro lo que se encuentra ahí, son 90 artículos, es las diferencias que pueden haber y que hay inclusive dentro de los medios, algunas legítimas y bien llevadas, otras, bueno, un poco más violentas, y otras que naturalmente tienen que drenar y tienen que terminar como pudo ser mi historia, digo, no que lo acepto como tal. Tal cual, claro, ahora, Ariel, mientras te escuchaba, pensaba, hablamos en esta charla, entre otras cosas, también de medios, pero hablemos también de los periodistas, porque digo, en estas posibilidades que tenemos de trabajar, no siempre en los medios en los que querríamos trabajar, tal cual. Porque esto también es una realidad. Uno, a veces felizmente, como en este caso hablo por mí y estoy segura que por Horacio también, estamos felicísimos de ser parte de la radio pública, nos sentimos muy, muy honrados de ser parte de la radio pública y con esta gestión, además quiero decirlo de esta manera, porque no me hubiese gustado trabajar en la radio pública durante el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, pero digo,
los periodistas trabajamos donde podemos trabajar y dentro de eso también podemos ejercer, aunque no coincidamos con la línea editorial del medio, podemos ser honestos y trabajar sin traicionarnos a nosotros, que será sin traicionar a la audiencia que nos sigue y que confía en nosotros. Sí, Es difícil, o sea, pero se puede. Siempre hay resquicios, siempre hay resquicios y siempre hay modelos. Digo, el modelo de Gramsci, para hablar de un pensador de esto, tiene que ver con en qué nos hacen pensar, no solamente cómo nos hacen pensar. Entonces me parece que también el protagonismo que puedan tener los periodistas ocupando distintos lugares también tiene que ver con esto que ustedes señalaban. Tal cual. Y tiene que ver con la honestidad y tiene que ver con algunos valores que no son necesariamente de carácter únicamente de las facciones de apoyo a un partido político. Naturalmente, es tomar distancia y poder marcar opinión, no que el dueño de la antena te diga lo que tenés que decir. No, y esto lo que pasa es bastante difícil, compensar una cosa con la otra. En general, por ejemplo, los medios de difusión chicos o que no pertenecen a grandes corporaciones, su patrimonio es la verdad, y cuando la dicen bien, tienen un relativo Pero tenés éxito. todo el rebote. Mira, antes del corte estábamos hablando con Luisa. Hoy, entre otras cosas, habló Duhalde. El tipo quiere el golpe, quiere que todo se caiga. Nosotros buscamos a Pérez Esquivel. Sí, la voz enorme. Claro, sale por Nacional en todo el país. Pero ¿cómo trabajás esa voz y ese testimonio? Porque la podés cajonear, aunque trabajes en Nacional. El boletín ya lo subió, las agencias de noticias la están rebotando, porque sabemos el oficio. Así como ellos también tienen un martillo, nosotros tenemos un martillón. Y yo el martillón te lo voy a clavar tantas veces como el clavo le hunda la verdad. Porque es intolerable que en democracia un hombre que formó parte de la democracia te diga que hay que voltear un gobierno constitucional. Te pares donde te pares, pero hay que multiplicarla esa voz. No, por supuesto. Además, primero que llega por una señal también distinta que no podrías decir que es de las típicas señales de las corporaciones ni de los medios hegemónicos, por un lado. Por otro, que también creo que ahí tiene que ver, y rescato también lo que decía Horacio y Luisa, el rol del periodista de interpelar y de decir esto es admisible. Don Eduardo Duhalde no puede decir una cosa de esa naturaleza porque usted sabe lo que está provocando con esto, que en realidad es un incentivo para quienes piensan que la mejor democracia es aquella que se ejerce cuando solamente ganan ellos. Entonces me parece que también ahí desde el periodismo, no solamente desde los medios, más allá de la gestión que ustedes conocen mejor que yo de los medios, pero ahí también los periodistas tienen que actuar de una manera, en realidad es nuestro rol, interpelar al poder, más allá de que de eso se trata, de eso se trata. Bueno, es fenómeno hablar con vos, Robert. Nunca tuvimos la oportunidad de hablar con vos. Probablemente en algún Martín Fierro nos hemos cruzado y hemos charlado no mucho más que 2 Qué minutos. cosa también ganar Martín Fierro, Robert, también tuvimos esos líos, ¿viste? Tiene que ver con un diseño nacional, que también esto es cierto, ¿no? El diseño nacional también es un poco lo que decía Luisa, cuando llega a alguna provincia y ve que están las señales nacionales, bueno, tiene que ver que también la distribución del poder en general es así, que ojalá que, bueno, el gobierno tuvo la intención, de hecho, que empezó a hacer reuniones de gabinete en las provincias, pero la pandemia se encargó de sabotear cualquier buen proyecto que hubo en un principio, ¿no? Bueno, habrá que seguir trabajando por esos buenos proyectos, Ariel. Claro que sí, claro que sí. Un gusto escucharte esta tarde. Bueno, feliz día, abrazo, feliz día Luisa, saludos a Alejandro, a toda la audiencia, y a Alejandro Ponlecica, que es el actual director de esa radio, a quien lo conozco. Ambos nos conocemos desde el ámbito privado y trabajamos una relación porque justamente coincidimos en aquello que a muchos no les gusta y tiene que ver con la ideología. Ahí va. Un abrazo, hermano, gracias Robert. Un abrazo.